Pregunto, Agustina, Hugo, ¿qué les parece si incorporamos a Florencia Arieto, que ya está en el piso? Claro que sí, está con nosotros. Buenas noches, Florencia. Hola, buenas gracias noches por estar con nosotros. Primero, tu análisis, ¿no?, sobre justamente el discurso, sobre el anuncio de estas nuevas restricciones. En realidad muestra el fracaso de la política sanitaria, un poco en la línea que decía el doctor Sin. Estamos hablando y discutiendo y viendo en las redes sociales la situación desesperante de la gente que no puede trabajar, que los chicos no pueden ir a la escuela y el gobierno un intento de llevar la discusión hacia que la medida exitosa es confinar a la gente, cuando en realidad se llega al confinamiento después de un año de haberse confinado a la gente, de habernos confinado y que se ha respetado y que fueron 8 meses sin que los chicos tengan clases presenciales, sin que se salga a trabajar, justamente porque creímos que era la línea de conducta. Pero bueno, en el medio pasó el sepelio de Maradona, el sepelio del ministro Meoni, la foto de unidad en Ensenada y todo, digamos, lo que ellos decían que había que hacer y nos decían a nosotros que lo hagamos, ellos no lo hacían. Entonces ahora nos cerraron también para decirnos que tenían que preparar un sistema sanitario y resulta que el sistema sanitario con la segunda ola colapsa a la semana. Entonces, como no pueden reconocer su error, porque el kirchnerismo, uno de sus digamos, de sus adjetivos, sus elementos constitutivos es la soberbia y el echar la culpa en el otro y dar vuelta a todo para terminar embarullándonos a todos, culpa a la gente que dice que, o a los gobernadores diciendo que no controlaron sus territorios. Y la verdad que lo que hicieron todo el pueblo argentino durante 8 meses fue cumplir las reglas, que ellos violentaron permanentemente porque la confianza se rompió porque ellos no condujeron al pueblo con el ejemplo. Entonces, Florencia, el truco, sí, entre comillas, como dice nuestro colega Jorge Fernández Díaz, siempre, para nosotros una línea muy interesante, siempre porque va profundo. El truco de cómo construye poder el kirchnerismo es: no reconozcamos nada, ni un mínimo error, la culpa siempre es del otro, nos fue bien con eso, le ganamos a Macri echándole toda la culpa de todo, sin hablar de nuestra propia herencia. Pero además hay otra cosa muy importante, que yo creo que va a suceder. Bueno, vos conocés más los ámbitos políticos, Florencia. Santiago Cafiero acaba de reconocer tímidamente, nada de precisión: che, en una de esas, con el ritmo de la vacunación, nos equivocamos. 2 cosas van a pasar. Una, a mí me parece bien que diga que haya por lo menos un reconocimiento así genérico, un poquito. Y la otra, le van a caer en el kirchnerismo, le van a caer a Santiago Cafiero diciendo: ¿no te das cuenta que reconocer los errores es lo peor que puede pasar y que podemos perder las elecciones por eso? Absolutamente, y más teniendo en claro la interna tremenda que hay dentro del gobierno y conociendo justamente, como vos decís, al kirchnerismo. El elemento que permite que el kirchnerismo haga 18 años que esté en el poder y se replica en lo que pasa en Venezuela es que el ataque frontal del kirchnerismo y el relato que te rodea hace que parte de la oposición tenga, no sé si es temor, inconveniencia, cualquier cosa, no sé, la verdad que me excede saber específicamente qué es lo que le pasa, pero eligen retroceder o ceder o bajar la guardia o no contestar en los términos que ellos te proponen la discusión, porque el kirchnerismo te ataca frontal y te ataca bajo el cinturón. O sea, no tienen problemas de decir, bueno, nosotros hagamos el picanteo en estas líneas. Entonces, parte de Perdón, lo de Kicillof y lo de Alberto Fernández, que lo repitió, lo de Kicillof diciendo: no hagan política con la pandemia. Bueno, desde ese lugar. Es como decir, perdón, ¿a quién le hablan? ¿A nosotros los periodistas no hagan política con la pandemia? ¿Le hablan, aparte de la oposición, a alguien de la oposición habla política con la pandemia? No sé, yo no sé quién para defender. A Axel Kicillof, el gobernador que grita, el gobernador que no gobierna, dice: no hagan política con la pandemia. Cuando están vacunando fuera de los vacunatorios oficiales, cuando podría ser, a esta altura necesitamos vacunación masiva, por lo tanto que sea I, no O, pero al inicio los vacunatorios estaban preparados para recibir gente y ellos vacunaban en la sede de SUTEBA. Claro. Eso, bueno, digo, pero ellos no reconocen, el kirchnerismo no reconoce, es un proyecto de poder que tiene una cabeza que es Cristina y una sucesión que es Máximo, y todo lo demás es cotillón. Claro. O sea, lo que quiero decir es cualquier cosa va a servir para mantenerse. Ahora,
También pasa que cuando uno plantea la discusión en términos de lo que la plantea ellos, y parte de la oposición lo hacemos, hay otro que dice, no, bajá, no hay que confrontar, que la grieta. No es la grieta, es como dice Fernández Díaz en su libro, que es excelente porque también es un camino que hemos de alguna manera vivido todos. En algún momento caímos en la trampa, entendimos cómo es, conocemos de adentro el pensamiento, la conciencia, la construcción del poder del kirchnerismo para entender que esta elección es kirchnerismo-libertad, pero es en serio esto, porque si no te reforman el Ministerio Público, te reforman la Corte, te unifican el Parlamento, hacen Asamblea General y no salen nunca más. Entonces lo que quiero decir es, parte del éxito del kirchnerismo tiene que ver con una oposición que elige pactar creyendo que no son el escorpión. Claro. Y ellos no y tampoco son la rana. Y la verdad que en estos términos, y viendo cómo ataca el kirchnerismo a su propio gobierno que está dirigiendo el Ejecutivo Nacional, entendemos que siguen siendo escorpiones y que lo que vos les cedas lo van a utilizar a su favor para hacerte perder, digamos. Entonces, hasta que no entendamos eso de la oposición, no vamos a poder ir después a un consenso, que lo escuchábamos a Jonathan antes, un consenso amplio respecto de el trabajo, la seguridad, la defensa, la inteligencia estratégica, el desarrollo de las tecnologías, la relación con el mundo. Todo eso tiene que ser acordado transversalmente. Ahora, si nosotros tenemos en el poder una autocracia con sucesión que utiliza las estructuras de una democracia para consolidar su poder, que no es democrático, entonces no vamos a poder discutir nada, porque observaron ustedes lo que hicieron con la ley del Ministerio Público Fiscal. Nosotros concedimos, está bien, se discutió fuerte, pero se concedió que se aplacen 30 días las elecciones. Con cláusula cerrojo, se acordó y se fue. Y cuando se estaba por votar eso, meten por el costado la del Ministerio Público. Claro. Y apretan de una manera a la gente, a los diputados que de alguna manera están dudosos, porque la verdad que un procurador general tiene que salir por consenso, porque es la forma que un país se desarrolla con esa justicia. Un tipo metido de prepo pierde legitimidad hasta para sus subalternos. Claro, bueno, sí, claro. Y entonces, ¿qué hay? Te la meten por la ventana y te atropellan. Claro. O sea, Tailhade juega digamos, la propia, porque tiene que renovar y le habla a Cristina. A mí no me importa Tailhade, porque Tailhade es un inútil. Pero el resto, digamos, Massa, ¿a dónde quedó Massa? Massa era un tipo que cerramos, nosotros cuando yo formaba parte del Frente Renovador, cerramos en el 2015 diciendo, vamos a borrar a los ñoquis de la cámpora y vamos a meter en cana a los corruptos kirchneristas. Mirá, ahora es un sicario de Cristina. Entonces, no tienen escrúpulos. Hasta que no entendamos eso, no vamos a poder discutir lo que necesita Argentina. Hugo, ¿sí? ¿te parece bien sí. que nos claro quedemos sí. con Florencia, pero que incorporemos, sí. que volvamos a conversar con Sim? Porque hay como, entre la política y la salud hay una dinámica, claro. Yo no digo perfecta, imperfecta, ¿no? Porque están muy relacionadas, Luis. Y Claudio Sim, yo quería preguntarle si este cierre es el fracaso de una política sanitaria del gobierno. Claudio, ¿nos encierran porque no consiguieron vacunas y porque no administraron bien o no gestionaron bien la pandemia? Sin duda. Es que nunca hubo política, siempre hubo creencias, cuestiones de fe. No hubo una planificación estratégica desde el punto de vista de cómo llevar adelante una pandemia, porque empezaron a creer tarde en esto y cuando se dieron cuenta que lo que no habían creído era cierto, empezaron a hacer agua por todos lados. Y la verdad es que yo escuché hoy, con todo respeto, o leí, no escuché, lo leí, al señor presidente que dijo algo así en una entrevista con una cadena extranjera, dijo algo así como, bueno, a mí que las escuelas generan más contagios me lo dijo fulano de tal. ¿Escucharon eso? Sí, escuchamos eso y vimos y cortamos muchas cosas más de las que después nos vamos a ocupar. Bueno, tremendo. La verdad es que me sorprende, tiene una ministra de Salud, tiene a todos los médicos a su disposición, le escucha uno solo que además le dice cualquier cosa. Por ahí no se puede entender. Por eso digo, no hay plan estratégico de salud ante la pandemia. Yo conozco muy bien qué pasó en Italia, conozco bien qué pasó en España con Simón. Digamos, conozco cómo fue la dinámica. Nada de lo que ocurrió en el mundo es parecido a lo que ocurrió en Argentina. Ahora, Claudio. Por favor, Agustina, dale. Sí. No, vos. Ah, bueno, gracias. No, el presidente de alguna manera en su discurso decía, la culpa casi que es de las personas porque no se están cuidando. Digo, ¿por qué llegamos hoy a este punto, al punto al que estamos con números tan preocupantes? Que muchas personas no se están cuidando. Yo hoy tuve que hacer una diligencia, salí por la Avenida Libertador y era la misma Avenida Libertador del domingo pasado. Nadie estaba en su casa.
Claro. Entonces, algunas personas claramente no se cuidan. No entiendo por qué, pero claramente no se cuidan. Y seguramente tiene que ver con los modelos. Uno que es ciudadano de a pie, ¿no? A ver, cuando ve lo que recién contaban sobre lo de Maradona, lo de Meón y etcétera, etcétera, que todos ya conocemos con el cansancio, realmente dice, bueno, pero si ellos pueden, ¿por qué no voy a poder yo? Y yo solo estoy describiendo situaciones. Yo me cuido, me quedo en mi casa, hago lo que tengo que hacer, salgo cuando es indispensable, porque soy respetuoso de las propuestas que hacen, aunque no las comparta. De ninguna manera las comparto, nunca las compartí. Pero Claudio, como no hablan, no me preguntan, así que da lo mismo. Antes de despedirte, le decimos que nosotros dentro de un rato vamos a seguir hablando de la pandemia con Fernán Quirós, unos minutos después, cuando entremos ya decididamente a la cornisa. A propósito de esto, para hablar con nosotros en el mano a mano en la cornisa, ya llegó Patricia Bullrich. Pero quería preguntarte, ya llegó Federico Endajasi, aunque sea que no lo armaron todavía, pero que me diga, porque no me acuerdo la sigla. Viste que, no sé si sobre llovido o mojado, ahí está, H5N8. Viste que ya los mismos, leí yo, los mismos científicos que anticiparon el COVID, anticiparon un nuevo virus. Yo no sé si es una variable del COVID, parece que no, pero es de la familia... ¿Cómo se llama? H5N8. H5N8. No es una variante del COVID. Espérame que no te tomo todavía la cámara. Ahora, sí. Federico, dale. Sí, no es una variante del COVID, Luis, sino que es un virus de la familia de los virus aviarios, de las gripes del ave, como se conocía. Es una variante de la gripe aviar, sería, ¿no? Exactamente. Es un virus que existe hace mucho tiempo en las aves, pero el gran problema, Luis, es que ya saltó a 7 personas por lo menos, que son los casos que se conocieron. ¿Qué se puede decir sobre eso, Claudio? Esto, que muy bien, como suele ocurrir, describe Federico, se llama zoonosis y ocurre 500 veces por día. 500 veces por día agentes pasan de los animales al hombre, o viceversa, pero más frecuentemente de los animales al hombre. Y en el 99% de los casos murieron ahí, porque el hombre no era el huésped que buscaba. Es apresurado decir que podría ser una próxima pandemia esto. Absolutamente apresurado. Ok, entonces ni siquiera lo pongan en la pregunta, entonces. Ni siquiera lo pongan en la pregunta del Zócalo, por favor, porque... no. Discúlpenme, no lo pongan en la pregunta del Zócalo, le digo a mi producción, porque llegan de medios de comunicación internacionales. Nosotros ya bastante tenemos en Argentina como para plantear eso. Por eso, tratemos de resolver lo que tenemos acá y encontrar a las personas que lo hagan, para que, digamos, no sigamos sufriendo como estamos sufriendo. Ya tendremos tiempo de ocuparnos de otra pandemia, claro, si es que realmente en algún momento ocurre. Pero este fenómeno, les repito, y solo para dejar el concepto bien plantado, este fenómeno de interacción entre el hombre y el animal y el salto de una especie a otra de los agentes patógenos, es algo, dije lo de cantidad por día para exagerar, pero es un hecho muy frecuente, muy común. Y no, digo, en el porcentaje que mencioné de casos, ahí quedó. Y la inversa ocurre también, ¿eh? Okay. Por ejemplo, ahora están, no sé, hubo gorilas en el zoo de San Diego, tigres en el zoo de Bronx, etcétera, que se contagiaron de sus cuidadores. Y hubo cuidadores de bisones en los Países Bajos que se contagiaron de los bisones. Entiendo. Bueno, todo eso ocurre. Es dinámica de una salud. Clarísimo. Nos encontramos todo el tiempo en la radio, así que no tengo más que agradecerte el tiempo que nos dedicas a nosotros cuando deberías estar descansando, levantándote tempranito para hacer tu recorrida por los establecimientos hospitalarios, como haces siempre, y antes de encontrarnos en el Pase Radio Rivadavia. Por mi parte, un abrazo grande. Gracias a todos, un beso grande, los quiero mucho. Está Florencia Arieto con nosotros también, y la pregunta también iba para ella. Florencia, ¿es el fracaso de la gestión de la pandemia la que provoca el encierro, ahora volver de nuevo a una fase 1? Eso es lo que yo me parece que es importante dejar en claro. O sea, la gente, a mí me da mucha bronca cuando el gobierno culpa a la gente. La gente se ha fundido, ha cerrado. Yo lo ponía el ejemplo el otro día, decía, en el edificio donde yo iba abajo había 2 localcitos que tenían, uno vendía barbijos, insumos así como gasas y demás, y algo de ropa, y otro vendía ropa, y están cerrados con un cartel que alquila. Claro. Y el hecho de cerrar la llave y entregar y fundirte es muy doloroso, porque vos das de comer, y a eso se le suma que, digamos, que
que los que tienen privilegio nunca dejaron de tenerlo, porque el sindicato de camioneros sigue bloqueando empresas que ahí está. son, ¿me sobre entendés? eso te quería preguntar. Entonces, sobre el conflicto en Química Oeste, una de las químicas más importantes de la Argentina, dadora de muchos puestos de trabajo, ¿sigue bloqueada? no, en este momento está cerrada. Está cerrada porque la empresa fue bloqueada el 10 de mayo, 10 y 11. Perdón, Florencia, yo no sé si me estoy adelantando. Sí. Los muchachos de Moyano determinaron el cierre de otra empresa. Dice que dan trabajo. Lo que hacen es terminar con el trabajo. A ver, los Moyano de la vida son el ejemplo de la destrucción de los puestos de trabajo. No nos engañemos más. Otra de las cosas que el presidente tendría que decir, me equivoqué. ¿Qué dirigente ejemplar? Los muchachos a los que manda Moyano te generan cierre de empresas, cierre de puestos de trabajo. ¿No es así, Florencia? Bueno, eso, y en el caso de lo que decís, en el caso de Química Oeste es específico porque son 60 trabajadores, la empresa tiene 64 años, es una empresa estratégica que provee insumos a la industria alimentaria y a la industria petrolera. Ellos el 10 de mayo bloquean, 10 y 11 de mayo. En el 2013 ya el sindicato había venido a apretar a la empresa y había cedido. Obviamente quería, en este caso, los trabajadores de comercio que pasen a camioneros. En este caso no cedieron, entonces me contrataron a mí como abogada. Entonces yo le dije, mira, lo que vamos a hacer es la denuncia penal porque esto es un delito y vamos a ir a explicar y obviamente había, de los 60 trabajadores, había 5 que habían sido parte, cómplices del bloqueo, o sea, parte de la manipulación, porque en realidad lo que hace el sindicato de camioneros es manipular a algunos empleados para que después se queden sin trabajo y ellos no los emplean. ¿Y el ministro corresponde al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires? Sí, eso te quería decir. ¿Qué hace la ministra o el ministro? Es una ministra, ¿no? Es una ministra. Primero que no la conocemos. De Trabajo de la provincia, que quieren generar trabajo, que son nacionales y populares. ¿Bancan a los tipos que cierran empresas? Sí. Y nosotros hicimos una presentación, obviamente se fueron el martes cuando se inicia la conciliación obligatoria, que la verdad que ya es una contradicción en sí misma, que tienen conciliación obligatoria, y va la empresa a negociar con el sindicato de camioneros, hay 60 empleados, 58 son de comercio, porque eso es una química que tiene comercio, no tiene camión, pero bueno, se quieren imponer, entonces... ¿Qué? Nunca fue una negociación, porque el Ministerio de Trabajo de la provincia es una escribanía del sindicato de camioneros. Entonces vos te sentás y te apretan, te dicen, si no, obviamente suspendimos a los trabajadores que bloquearon, que están denunciados penalmente, que se terminó la etapa de las testimoniales y que van a avanzar contra ellos. El peronismo que dice que todavía es nacional y popular y defiende el trabajo, vaya y se ponga contra los muchachos de Moyano, eso lo digo yo y me hago cargo. No, Antes de despedirte, Florencia... Pero déjame decir algo que es importante. Por favor, porque tenemos Primero, la empresa está cerrada porque hemos presentado un escrito en el Ministerio de Trabajo contando la imposibilidad de incorporar a los trabajadores que han sido echados porque es una empresa que si te sabotea una bolsa que va a la empresa alimentaria a ser un desastre, primero. Segundo, de los 60 trabajadores, los 58 que están sin poder trabajar por culpa del sindicato de camioneros pidió una audiencia al ministro Moroni y a la ministra de la provincia para que sean escuchados porque ellos no bloquearon y están sin poder trabajar por responsabilidad de los extorsionadores. Y tercero, a Fernando Gray, esto es transversal, a Fernando Gray, el intendente de Esteban Echeverría, que está a favor de la empresa y se puso a disposición, al sindicato de comercio de Armando Cavalieri, que se puso a disposición de la empresa porque 58 de los trabajadores son de él, y al ministro Berni agradecerle que el lunes pasado la empresa trabajó porque mandó la infantería, porque si no seguíamos bloqueados. Así que esperemos que la justicia penal avance y que el Ministerio de Trabajo deje de ser la escribanía de los extorsionadores. Gracias, Florencia. Gracias, Florencia.